¿ya? Entonces la idea de esta fecundación es que generemos una célula diploide que corresponde al cigoto, ¿no es cierto? Y va a requerir una serie de eventos que son eventos moleculares y que van a determinar que esta fecundación se lleve a cabo de manera exitosa, ¿ya? La primera es la atracción del espermatozoide por el ovocito, ¿ya? Hay tipos atrayentes aquí que permiten que el espermatozoide sea guiado hacia el óvulo. Posteriormente, la maduración espermática que ocurre en el tracto, ¿no es cierto?, femenino. Después, la fusión entre el ovocito y el espermatozoide, ¿ya?, que va a permitir que se genere esta célula que va a ser de carácter diploide, pero para eso tiene que ocurrir el último paso, ¿no es cierto?, que corresponde a la fusión de los dos pronúcleos de los gametos, ¿ya? ¿Y por qué es importante todo esto? Porque conocer los mecanismos de este proceso nos va a permitir, ¿no es cierto?, generar y tratar las causas de la infertilidad. Todos estos procesos pueden tener algún tipo de anomalía y por ende son mecanismos que son tratables durante, para posterior tratar las causas de la infertilidad. Entonces nosotros nos acordamos que el ovocito primario, ¿no es cierto?, madura al folículo maduro de Graf, y este folículo maduro de Graf es el que permite o libera el óvulo en compañía de la corona radiada, que van a ser esta serie de células que acompañan al óvulo. Entonces no es una estructura simple, habíamos dicho. Luego de que ocurre la ovulación, entonces el ovocito va a ingresar al oviducto y en este punto va a consistir en el huevo, ¿no es cierto?, en la célula que está detenida en la metafase 2 de la meiosis, la matriz extracelular del ovocito, ¿ya?, que se llama zona pelúcida y que va a consistir en una serie de glicoproteínas que se conocen como las SP, SP1, SP2 y SP3. Esas son sintetizadas por el ovocito, ¿ya? Y finalmente el cúmulus oophorus, que consiste en las células de la granulosa que quedaron acompañando el ovocito y que están enriquecidas toda esta zona con ácido hialurónico, ¿ya? Entonces, ¿dónde ocurre la ovulación? La fecundación. La ovulación da hacia la trompa de falopio, entonces es la porción ampular de la trompa de falopio donde queda el ovocito retenido para ser fecundado en esa zona, ¿no es cierto?, de la trompa. Y la secuencia de eventos que ahora ocurren a nivel de los gametos masculinos. Lo primero es evidentemente la eyaculación. Durante la copulación se van a producir millones de espermatozoides que van a ser depositados en el tracto vaginal y ahí se dirigen hacia el útero, ¿ya? Tienen que nadar a través del mucus cervical hacia el útero y después hacia las trompas de falopio, o sea, el camino es bastante largo. Y aquí después el tercer paso es que tiene que ocurrir la fertilización, y la fertilización que se lleva a cabo, como habíamos dicho, en la porción ampular de la trompa de falopio. Si el ovocito no es fecundado en ese punto, pasará al útero posteriormente para ser degradado y absorbido, ¿ya?, junto con toda la porción del endometrio que se generó durante ese periodo para prepararse para ese ovocito fecundado. Entonces, está el ovario aquí, ¿no es cierto? En esta zona de la trompa de falopio ocurre la fecundación. Si el huevo fecundado también viaja al útero, ¿no es cierto? Si el huevo no fecundado también viaja al útero. Aquí la diferencia es que el huevo fecundado se va a implantar en el endometrio y el huevo no fecundado va a ser degradado con el resto del tejido que se produjo para prepararse, ¿ya? Entonces, esto es básicamente la vía que sigue. Y los espermatozoides tienen que entrar por esta vía, ¿no es cierto?, llegar a la trompa de falopio para producir la fecundación a ese nivel. Ahora, la estructura del espermatozoide es para tener movilidad, ¿no es cierto? La cola que tiene, el flagelo, es una estructura que le va a permitir ser móvil, ¿ya? Requiere una cantidad de energía importante para esta movilidad y por ende eso está dado por una serie de mitocondrias, ¿ya?, que están en la pieza intermedia del espermatozoide. Y la cabeza es lo que va a determinar la llegada, ¿no es cierto? Por lo tanto, en esta zona, en la punta, tiene un acrosoma que libera una serie de enzimas
que van a permitir degradar todo lo que el ovocito tiene por fuera para poder penetrar dentro de este tejido en el fondo, entre las células, posteriormente en la zona pelúcida, hasta llegar a la membrana para poder producirse la fusión de la membrana del espermatozoide con la membrana del ovocito. ¿Ya? Y finalmente su núcleo, que es donde lleva la información genética. ¿Ya? Eso. Entonces la cabeza es una forma ovalada, tiene de 3 a 5 micros de largo, ¿no es cierto? Consiste en el núcleo y el acrosoma. El núcleo contiene material genético y el acrosoma va a tener estas enzimas que les digo yo, proteolíticas, que son variadas. Por ejemplo, la acrosina, la tripsina, hialuronidasa, proteasas diversas que son liberadas en la reacción acrosómica para que pueda ocurrir la penetración del espermatozoide hacia esa zona. Posteriormente está el cuello, que tiene 7,5 micras, es bastante largo, ¿no es cierto? Es prácticamente el doble de la cabeza y contiene un filamento axial que está rodeado de fibras circulares, 2 centrómeros, y el cuello es el que contiene las mitocondrias y otras enzimas glicolíticas que son las que permiten la generación de energía. Eso es básicamente la generación de ATP, ¿ya? Necesaria para la sobrevivencia y la movilidad. Y la cola, que va a ser la estructura más larga finalmente, que son de 40 a 50 milímetros y consiste en unas 10 pares de fibras, ¿ya? Y las fibras son las que, una central y 9 periféricas, y esta es esta estructura la que le va a dar la movilidad al espermatozoide. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente las distintas etapas de la fecundación, ¿no es cierto? Cuando llega el espermatozoide, tiene el acrosoma, ¿no es cierto?, su material genético y la zona del cuello y la cola, ¿ya? Y entonces entra en contacto con las diversas capas, ¿ya?, que están presentes alrededor del ovocito. Entonces lo primero que ocurre es lo que se llama la reacción acrosómica, ¿ya? Y después de la reacción acrosómica ocurre la fusión de las membranas. La reacción acrosómica es básicamente la liberación del contenido del acrosoma para poder penetrar en estas distintas capas y poder ser capaz de llegar a la fusión, a poner en contacto las dos membranas, la membrana del espermatozoide con la membrana del ovocito, y que se fusionen y el material genético ingresar al ovocito. ¿Ya? Entonces, las etapas de la fecundación van a ser diversas. ¿Ya? Eso yo, lo que les estaba diciendo recién es básicamente la reacción acrosomal y la fusión de la membrana, pero antes de eso necesitamos que haya una guía espermática, o sea que el espermatozoide sea dirigido para esa zona. Después hay una capacitación espermática, requiere un último punto, el espermatozoide, de maduración para adquirir lo que se conoce como hipermovilidad, y esa hipermovilidad es lo que le va a permitir posteriormente entrar en esta zona y producir la reacción acrosomal. Y después, como les decía, la fusión de las membranas y finalmente la fusión de los prolúculos. Entonces son 5 etapas. En la guía espermática, ¿ya? La guía espermática se produce por quimiotaxis, ¿ya? Van a haber sustancias que son secretadas por las células del cúmulus, ¿ya? Entre ellas progesterona. Y eso también se secretan moléculas hidrofóbicas altamente atrayentes como la quimoquina CCL20, ¿ya? El péptido natriurético atrial, que normalmente es secretado por el tejido del miocardio, pero también se secreta a este nivel para producir la atracción, ¿no es cierto?, del espermatozoide en este caso. También hay un fenómeno de termotaxis, la diferencia en el gradiente de temperatura, la baja de la temperatura por la ovulación en el oviducto crea este gradiente de temperatura y eso permite que también haya una atracción por la baja en la temperatura. Y la reotaxis, que cuando los espermatozoides van a ser expuestos a un flujo, y eso se puede hacer experimentalmente, los espermatozoides nadan contracorriente, ¿ya? Se orientan para nadar contracorriente. Entonces su función en ese sentido es ingresar y nadar en contra del flujo, ¿no es cierto?, vaginal. Entonces, una vez que fueron atraídos por esa zona, ¿ya?, en el tracto femenino ocurre la capacitación espermática ahora, ¿ya?
Los espermatozoides tienen que ser madurados cuando se hace fertilización in vitro, por ejemplo. Los espermatozoides deben ser madurados para que puedan ocurrir posteriormente la fecundación. ¿Ya? Y es que le falta esta etapa normalmente, que es la de capacitación, que ocurre en el parto femenino. No implica cambios morfológicos esta capacitación espermática, sino que básicamente significa remover factores que son inhibitorios. Por ejemplo, glicoproteínas que están unidas a la superficie o el colesterol. Y la función final de esta capacitación es producir esta hiperactivación. La hiperactivación es la fase energética del movimiento flagelar sumamente vigoroso y su capacidad máxima se produce cuando llega a la zona del falopio y es que penetrar en el tejido que rodea al. Entonces, este es el movimiento de distintos espermatozoides en el cerdo, el conejo, ¿ya? Entonces, el momento de activación es el movimiento que hace el flagelo, ¿ya? Y la dirección es hacia allá, pero cuando está hiperactivado, ¿no es cierto?, el movimiento es mucho mayor y implica una direccionalidad para poder penetrar en el tejido alrededor del ovocito. Se ha estudiado mucho esto porque en el fondo todo lo que tiene que ver con infertilidad en varones tiene que ver con muchas veces con este fenómeno de hiperactivación. Entonces se descubrió que había un canal que se llama CAT-SPER, ¿no es cierto? Es un canal de cationes y este canal de cationes deja entrar calcio. Es un canal gatillado por voltaje. De hecho, no sé si ustedes están familiarizados con la técnica de Batchclamp que mide la actividad neuronal. Ustedes pueden medir la actividad de este canal mediante la misma técnica. Uno puede hacer Batchclamp de espermatozoides también. ¿Ya? ¿Y cuáles son los estímulos que activan este canal? El ambiente alcalino del tracto reproductor femenino esencialmente. Y también la progesterona liberada por el cumulus ovulus. ¿Ya? Esos ambos estímulos gatillan la activación del canal CAT-SPER y son esenciales por ende para la fertilización porque son los que inician la motilidad hiperactiva. ¿Ya? Entonces, normalmente los espermatozoides quedan atrapados en la vellosidad del oviducto, pero esta hiperactividad permite alcanzar el ovocito e ingresar dentro de su tejido. Entonces, para que ustedes vean, estos son los distintos canales iónicos que están presentes en el espermatozoide, tanto en la zona de la cabeza como el cuello y la cola, y si ustedes se fijan hay una variedad de canales, de los cuales muchos han sido descritos en términos de fertilidad, ¿ya? Que son estos que están acá, que son todos los CAT-SPER 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Son distintas proteínas que tienen por función este canal de calcio, de calcio, gatillado por voltaje. Y bueno, me fui de aquí. Bueno, yo tengo una publicación que les voy a añadir con el material que no he subido y que voy a subir el día y lo publico. ¿Ya? Acerca de estos canales, para que lean. Después viene la reacción acrosomal, ¿ya? Que es la etapa siguiente, y para la reacción acrosomal, estas sustancias, ¿no es cierto?, están contenidas en el acrosoma que estaba acá, es toda la punta de la cabeza del espermatozoide y obviamente está rodeado por membrana plasmática, ¿ya? Y para liberar el contenido del acrosoma tiene que liberarse de una manera gradual para que no afecte, ¿no es cierto?, la membrana del espermatozoide. La membrana es una cosa muy importante en una célula, ¿ya? Y no porque el espermatozoide tiene una estructura particular quiere decir que es menos importante. Entonces la liberación acrosomal ocurre porque va a haber una serie de poros alrededor que van a permitir la liberación del contenido del acrosoma y que van a permitir dejar la membrana en la cabeza vacía de todas las enzimas que estaban contenidas en esa parte del acrosoma. Eso por microscopía electrónica se ve, uno logra ver la diferencia, uno logra distinguir cada uno de estos estructuras, el acrosoma, el resto de la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ocurrió la reacción acrosomal, quedamos con un espermatozoide sin el acrosoma y con su membrana simplemente envolviendo el núcleo celular. ¿Profe? ¿Sí? Una consulta en la hiperactivación.
había mencionado el estímulo del ambiente alcalino. ¿En qué parte del tracto reproductor femenino hay ambiente alcalino? El ambiente alcalino es en todo el tracto femenino, la producción de mucus es básicamente alcalina. Creo que a mí me quedó una duda. ¿Quién secreta el ANP en el contexto como de el ovocito? ¿Quién secreta ahí? El péptido natriurético. El culus of. Sí. Ya, y los modelos de reacción acrosomal que son distintos modelos, ya que ustedes ven aquí el modelo donde están las células aquí alrededor, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vemos el cromosoma intacto lo vemos en azul aquí y cuando lo vemos reaccionado es cuando está vacío. Entonces, algunos piensan que esta reacción ocurre tempranamente, ya en los modelos más tradicionales, ¿no es cierto?, que esta reacción ocurre antes de ingresar en la zona pelúcida del huevo, pero en la actualidad se piensa que es mucho más, que la reacción acrosomal ocurre mucho más cerca del contacto con la zona pelúcida del ovocito. ¿Ya? Y eso es el acrosoma, ¿no es cierto? Y estos son generalmente las proteínas que permiten la reacción acrosomal. Yo les conté que en la zona pelúcida hay distintas proteínas, las ZP, ¿ya? ZP1, ZP2, ZP3. Y esta, la cabeza del espermatozoide tiene un receptor para la ZP3 que gatilla, ¿no es cierto?, la liberación del contenido del acrosoma. ¿Ya? Entonces es atraído a esa zona, una vez que es atraído a esa zona, la interacción directa entre el receptor que está en la cabeza, que es el ZP3, con la proteína, la glicoproteína ZP3 que está ¿no es cierto?, en la zona pelúcida del ovocito, entran en interacción y eso gatilla que este contenido sea liberado. ¿Ya? Eso es básicamente. Entonces el espermatozoide activado o hiperactivado, ¿no es cierto?, entra en el cúpulus, en la zona donde está la célula, ¿ya?, que está aquí representada en amarillo, en contacto con la zona pelúcida, ¿ya?, que es el modelo 2 que les mostraba yo acá, que es este de acá. En contacto con la zona pelúcida entra el receptor de la ZP3 con la ZP3 y eso permite la liberación del contenido de los gránulos y que vaya, ¿no es cierto?, penetrando a través de la zona pelúcida, que es altamente glicada, por lo tanto, desde el punto de vista estructural, le cuesta al espermatozoide ingresar dentro de esa zona. ¿Ya? Entonces, el acrosoma lo que le permite es ir liberando espacio para poder ir ingresando y entrar en contacto las dos membranas, la membrana del espermatozoide con la membrana del ovocito. ¿Ya? Y aquí, estos dibujos provienen de microscopías electrónicas y entonces ocurre la fusión de la membrana. Esta es la membrana, ¿no es cierto?, del ovocito y esta es la membrana del espermatozoide. Entran en contacto, ocurren fenómenos de fusión. Aquí también ocurre interacción de proteínas que están en la membrana del espermatozoide con proteínas que están en la membrana del ovocito y que van a favorecer que se produzca este fenómeno, que las dos membranas entren en contacto y se fusionen. ¿Ya? Como la formación de un tejido de múltiples núcleos, ¿no es cierto?, cuando dos células entran en contacto, si sus proteínas le permiten cierto grado de interacción, eso va a inducir fenómenos de fusión. Aquí básicamente sucede lo mismo, ¿ya? Y finalmente eso provoca las distintas fusiones y posteriores vasculaciones permiten que el contenido del espermatozoide quede embebido dentro del ovocito, ¿ya? Y eso permite que el material genético ingrese dentro del ovocito. Ahora, para que ocurra esta fusión de las membranas, se conocen algunas proteínas, muchas de ellas de nuevo involucradas en lo que es fertilidad. Dentro del espermatozoide existen las proteínas I-sumo, ¿ya?, y las proteínas ADAM. Estas proteínas son sumamente importantes porque se sabe que interaccionan con las proteínas del ovocito, ¿ya? No se conocen todas las proteínas con las que interaccionan, pero se conocen algunas de ellas, por ejemplo, las integrinas, ¿ya? Y estas proteínas interaccionan y eso permite que ocurra el fenómeno en el cual entra en contacto esta membrana con la membrana del huevo y
posteriormente se fusionen ambas. ¿Ya? ¿Qué proteínas van a ser importantes aquí? La PH30, las ADAM y las lisomo, que son todas proteínas del espermatozoide. Estas tienen que ver con el PH30, interacciona con integrinas del ovocito. Las ADAM tienen que ver con fertilidad, pero no se conoce muy bien cuáles son los blancos o la proteína con que interacciona el ovocito. Algunas de ellas, por ejemplo, el ADAM2 se sabe que interacciona con la A9B1 del ovocito. Y las proteínas insumo, que tienen funciones que van a permitir la vacuolación y posteriormente el ingreso del pronúcleo hacia el huevo. ¿Ya? Ahora, como hay múltiples, ustedes saben que normalmente cuando llega un espermatozoide a la célula, el resto de los espermatozoides es bloqueado. ¿Ya? O sea, no va a llegar un solo espermatozoide al ovocito, llegan miles, y cuando ya uno es capaz de ingresar, entonces eso bloquea el ingreso de posteriores y permite que no se fusionen múltiples núcleos con el huevo. ¿Ya? Ahora, hay múltiples teorías, todavía son modelos de cómo sucede esto, que se llama bloqueo de la poliespermia, y los principales tienen que ver con las proteínas que están contenidas en la zona pelúcida, ¿ya? Las que le llamamos antes la ZP, ZP1, ZP2, ZP3, ¿ya? Entonces, el cambio, ¿ya? El primer modelo tiene que ver con la ZP3, entonces la llegada del primer espermatozoide produce una interacción con esta proteína ZP3 y altera la estructura de la proteína ZP3 para que no sea posteriormente degradada por otros espermatozoides y por ende bloquea a los ulteriores espermatozoides que lleguen al sistema. ¿Ya? Y el otro modelo es el ZP2, en el cual el primer espermatozoide llega, ¿ya? Interacciona con la ZP2 esta vez, y en la ZP2 produce una alteración de nuevo, y eso permite que cuando llegue otro espermatozoide, la alteración de ese ZP2 no permite que ese espermatozoide vuelva a ingresar. Entonces bloquea, en el fondo lo que hacen los dos modelos que están propuestos tienen que ver con la alteración del primer espermatozoide en la zona pelúcida para que no lleguen posteriores espermatozoides a degradar y posteriormente fecundar el mismo óvulo. ¿Ya? Entonces, sí se sabe que la zona pelúcida es sumamente relevante entonces para evitar la poliespermia, pero cuál de las proteínas implicadas es importante no se conoce con claridad. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que una vez que el espermatozoide se fusiona con el ovocito, el movimiento de la bola se acaba, ya toda esta hiperactivación se termina. Segundos después de la fecundación, se depolariza la membrana ahora del ovocito, y eso causa también un segundo bloqueo a la poliespermia. ¿Ya? Luego se produce una reacción que libera los gránulos corticales del ovocito, y eso también es otro bloqueo a la poliespermia, y finalmente la digestión de ZP2 y ZP3 hace que los otros espermatozoides no se puedan activar y no puedan degradar la zona pelúcida. Además de eso, aumenta el pH del ovocito y se completa la meiosis, lo que lleva a cabo la liberación del cuerpo polar. ¿Ya? Y los pronúcleos ahora se tienen que fusionar para completar este sistema. Y básicamente los pronúcleos, el cuerpo polar no ha sido eliminado todavía. Una vez que están los dos pronúcleos, se continúa con la meiosis. Entonces el espermatozoide ingresa al ovocito, ¿no es cierto? Y eso tiene que conllevar que todo el material genético de ambas células se vuelva a organizar para que formemos un solo núcleo finalmente. Se descondensa la cromatina inicialmente, se forma una nueva envoltura nuclear. Esta nueva envoltura nuclear migra por los microtúbulos de la célula, se fusionan los pronúcleos femenino y masculino, y eso finalmente llegamos al resultado que es una célula diploide, ¿ya? Que era toda la finalidad de la fecundación. Ya. Entonces, eso básicamente, los pronúcleos, ¿no es cierto? Primero está la célula sola, aquí ya se reorganizan los pronúcleos, el pronúcleo femenino y el masculino, y esto tiene que conllevar acá que
ambos pronúcleos que tienen una envoltura nuclear tengan que entrar en contacto ambas envolturas para que se fusionen y produzcan solamente un núcleo celular. ¿Qué va a suceder con los otros elementos o organelos del espermatozoide? ¿Qué pasa con las mitocondrias? ¿Qué mitocondrias heredamos nosotros? Claro. Pero se ha encontrado que en algunos casos hay mitocondrias paternas en algunos individuos, ¿ya? Y eso implica también que haya cierto grado de liberación de mitocondrias también al individuo en el ser humano. Eso, yo también tengo una publicación al respecto, también se la puede subir. Ya, ¿alguna pregunta con respecto a la fecundación? ¿No? Entonces, para pasar ahora de lleno a lo que es el fenómeno de la implantación. Bueno. ¿Hoy día tenemos 2 horas? Sí. Ya. Vamos a tener clase como hasta las 9:30 para hacerlo de corrido. ¿Ya? ¿Cuántas clases nos quedan? Mañana y pasado. Si no me equivoco, voy a revisar. Hasta el viernes. Ya. Entonces, en la implantación ahora. Habíamos quedado acá, ¿no es cierto?, con el ovocito fecundado. Eso ya lo vamos a conocer nosotros como cigoto, ¿ya? Entonces, si en los días de desarrollo, en el primer día de desarrollo ocurre la fecundación y la formación del cigoto, entonces eso quiere decir que el día 2 a 4 va a empezar a dividirse ese cigoto. Evidentemente tiene que dividirse para formar todas las células del individuo, ¿ya? Entonces ocurre un fenómeno de segmentación que va de 2 a 16 células, cuyo estadio se denomina mórula, ¿ya? En el día 5, el endometrio empieza a producir líquidos, entre ellos lo que se conoce como leche uterina, y eso va a favorecer el fenómeno de implantación. El endometrio se prepara para la implantación. Al día 5 a 6 se forma dentro de esta mórula una cavidad, ¿ya? Y esa estructura se empieza a diferenciar dentro de la célula. O sea, la mórula simplemente son réplicas de la célula inicial, pero ahora, ¿no es cierto?, en el día 5 a 6, cuando se forma el blastocisto, hay una diferenciación de tejido. Del día 7 a 8, el blastocisto implantado va a apoyarse sobre el endometrio y eso va a inducir una serie de cambios morfológicos en el blastocisto y va a empezar a penetrar, ¿no es cierto?, en la pared del endometrio para poder finalizar este fenómeno de implantación, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el blastocisto en este caso? Invade el endometrio, es una invasión. ¿Ya? Requiere que el endometrio no lo reconozca como algo ajeno para que no lo elimine, ¿no es cierto? Y para que se puedan producir moléculas de adhesión que favorezcan, uno, que se apoye inicialmente la adhesión al endometrio y posteriormente que vaya degradando el tejido endometrial para meterse dentro de él, embeberse dentro del tejido del endometrio y quedar, ¿no es cierto?, completamente rodeado de células maternas, ¿ya? Y ahí se va a desarrollar, dentro del endometrio. Ya, entonces si nosotros vemos el fenómeno en términos de célula, vemos que aquí ocurrió la fecundación, ¿no es cierto?, o sea, la liberación del ovocito, la fecundación, y aquí empezó el desarrollo, ¿no es cierto?, el viaje hacia el útero, donde se van produciendo los distintos estadios, 2 células, 4 células, 8 células, hasta llegar al estadio de 16 células, donde seguimos denominando a este embrión en desarrollo mórula. Aquí, una vez que llegamos a esta zona, entonces entramos en contacto con el endometrio, y ese contacto con el endometrio determina también... ¿qué pasó? Ese contacto con el endometrio determina que el tejido se diferencia.
Entonces van a haber células que se van a quedar en la zona interna, ¿ya? Y van a haber células que se van a diferenciar como en la pared externa del blastocisto, ¿ya? ¿Cómo se llaman esas células? ¿Se acuerdan? Trofoblastos, esos son las externas, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama esto que está aquí adentro? Embrioblasto, ¿ya? Y eso produce finalmente la adhesión y posteriormente la implantación del blastocisto. Ya. Ese es como un resumen de lo que es el fenómeno de implantación. Ustedes ven el blastocisto, inicia este contacto, ¿no es cierto? Las células se diferencian entre embrioblasto y trofoblasto. Las células del trofoblasto, que son las externas, van a secretar una serie de sustancias que van a permitir ir integrándose al tejido materno del endometrio y de esa manera penetran el tejido y posteriormente quedan metidos en todo este tejido. ¿Ya? Nosotros vamos a ver los aspectos que tienen que ver con la formación de las células más externas, que son el sincicio trofoblasto y el citotrofoblasto. Y por dentro, ¿no es cierto?, la formación de dos capas que son el epiblasto y el hipoblasto. Ya, entonces en resumen, ¿qué es lo que sucede en esta etapa? El blastocisto llega a la cavidad uterina, el endometrio está en fase secretora, secreta lo que se conoce como leche uterina, ¿ya? Ocurre la implantación, que quiere decir que el embrioblasto está orientado hacia el endometrio. El endometrio forma una capa de células que van a ser muy particulares porque van a cambiar sus niveles de expresión de muchas proteínas y ese tejido que cambia su expresión, que le permite adosarse a ese tejido, se llama decidua, ¿ya? Y posteriormente, ¿no es cierto?, el embrioblasto que queda orientado, eso va a ser lo que va a generar posteriormente en otras clases el feto, y el trofoblasto, que es lo que está alrededor, va a ser posteriormente lo que forme el corion y después del corion la placenta. ¿Ya? Ya. Entonces la etapa 1 tiene que ver con simplemente apoyarse dentro del tejido. Entonces hay moléculas atractivas en la decidua para que pueda ocurrir esta atracción hacia ese tejido en particular. ¿Hay alguien? ¿Sí? Sí, no alcancé a escuchar lo de la adhesiva. ¿Qué es la adhesiva? La adhesiva es la parte del endometrio que va a alterar su expresión de proteínas para poder permitirle al blastocisto que se implante. ¿Sí? ¿Qué era esto de la leche uterina? Es la fase secretora, porque cuando nosotros vimos al principio, en la segunda fase, después que ocurre la ovulación, el endometrio entra en fase secretora. En la fase antes de la ovulación está en etapa proliferativa, o sea, aumento de las células del endometrio, y en la segunda etapa está en fase secretora. Quiere decir que secreta sustancias que van a favorecer que este fenómeno ocurra. ¿Ya? como otro nombre que tiene la fase secretora? Claro. Ya, entonces, ¿qué es lo que secreta? Principalmente moléculas que tienen que ver con la adhesión, ¿ya? Uno, se produce la eclosión del huevo, quiere decir que se libera el huevo de la corona radiada que está acompañándolo todo el tiempo, ¿no es cierto? Incluso durante la fecundación. Entonces se elimina la corona radiada, se apoya, ¿no es cierto?, el blastocisto en desarrollo en el endometrio, en la zona que nosotros llamamos decidua, y esta posición está permitida por una serie de elementos celulares que se llaman uterodomos o pinópodos, ¿ya? Que son ¿cómo se llama? Prolongaciones del tejido que van a favorecer que esta célula entre en contacto con este tejido, ¿ya? Y además de eso hay secreción de citoquinas y factores de crecimiento que les van a ir permitiendo a ambos, ¿no es cierto?, uno, el desarrollo, y dos, la adhesión y posteriormente invasión del tejido endometrial, ¿ya? Entonces, dentro de la adhesión, una proteína muy importante va a ser la proteína MUC1, porque normalmente esta proteína inhibe la adhesión de cualquier elemento al endometrio, ¿ya? MUC1 es un inhibidor de cualquier
en el fondo gatilla o puede gatillar una respuesta inmunológica incluso. Entonces es importante que en la decidua, que es el tejido que está recibiendo, ¿no es cierto?, al embrión, en la decidua hay una disminución de ese MUC1, ¿ya? Se altera, entonces se disminuye MUC1, se depleta MUC1 de esta zona de acá, y eso permite que esto entre en contacto con la decidua endometrial, ¿ya? Además de eso hay una serie de señalizaciones, por ejemplo, factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento favorecen la depresión del MUC1, pero además de eso permiten que esto siga en desarrollo. Los factores de crecimiento en esta etapa son sumamente importantes para ir dictando también en qué etapa de la formación estamos, ¿ya? Eso es básicamente. Y entonces la decidua va a ser la porción del endometrio que está modificada por la implantación, ¿sí? Profe, ¿qué es la osteopontina? La osteopontina. Claro, la osteopontina acá es una proteína que va a permitir la invasión del endometrio, ¿ya? Son enzimas que va a secretar las células del trofoblasto, y esas enzimas de las células del trofoblasto van a permitir generar la penetración dentro del tejido endometrial. Aquí, bueno, entonces está la decidua. La decidua es el tejido que entró en contacto y que permitió, si ustedes se fijan, el ovocito está completamente embebido dentro del tejido de la madre, y la decidua que queda, que fue la que entró en contacto, se denomina decidua capsular, ¿ya? El tejido que está alrededor ahora del embrión en desarrollo. Y hay una decidua parietal, que es la que está a los lados o más cercana a esta parte del tejido. ¿Y por qué tiene importancia esta decidua? Porque tiene que ver posteriormente con la formación de la placenta, ¿ya? Entonces a partir de la segunda semana se va a formar el trofoblasto, ¿no es cierto? El disco embrionario bilaminar, que es hipoblasto y epiblasto, el amnios, el saco uterino, los sinusoides, el senoma extraembrionario y el coto. Este fenómeno entonces empieza simple. La diferenciación inicial son en dos tejidos, embrioblasto y trofoblasto, y ahora ya llegamos a una etapa donde el embrioblasto termina siendo un disco embrionario bilaminar y se empiezan a formar una serie de elementos que van a permitir a ese embrión entrar en desarrollo, ¿ya? En la segunda semana dijimos que se forma el trofoblasto, y el trofoblasto se diferencia en dos tejidos: el sincicio trofoblasto y el citotrofoblasto. El sincicio trofoblasto es el más externo y es el que va a ir produciendo la fusión de células, ¿ya? El sincicio trofoblasto se llama sincicio porque, ¿saben lo que es sincicio? Entonces el sincicio forma células multinucleadas, hace que se fusionen las células, y esa fusión también permite ir abriendo espacios para el embrión en desarrollo, ¿ya? Entonces vamos colonizando con el sincicio trofoblasto todo lo que es el tejido materno, ¿ya? Y posteriormente, ¿qué pasa con el sincicio trofoblasto? Entra en contacto, ¿no es cierto?, con diversos capilares que hay en la zona, vasos sanguíneos que hay en la zona, y esos vasos sanguíneos van a tener un rol importante posteriormente porque van a liberar su contenido, el sincicio trofoblasto rompe hacia afuera, por lo tanto el contenido de los vasos sanguíneos va a ser liberado a lagunas que van dejando este sincicio trofoblasto. Y eso es el punto de partida inicial para la formación del corión y posteriormente la placenta. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues en el fondo genera una plataforma de interacción entre la circulación materna y posteriormente lo que va a ser la circulación del feto en desarrollo, ¿ya? Bueno, y el citotrofoblasto va a formar todo lo que son las estructuras externas también, pero del embrión, propiamente tal. Y el embrioblasto, ¿no es cierto?, se diferencia en estas dos capas que son el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto, ¿no es cierto?, va a ser más interno, va a formar la cavidad amniótica, y aquí se va a llenar un líquido que se llama amnios.
y el otro, el epiblasto, va a formar el saco viterino, que tiene importancia en la nutrición del embrión en etapas tempranas. Entonces, como ustedes se fijan, muy poco de lo que va quedando aquí es parte del embrión. Primero se forman todas las estructuras externas que tienen que, por misión, ¿no es cierto?, generar la nutrición del bebé y el soporte del bebé antes de generar el embrión propiamente tal. Y bueno, se forman láminas y la cavidad amniótica en este punto y el saco viterino en el otro. Y todo esto ocurre en la segunda semana de desarrollo. También se forman estas lagunas que les dije yo, que se llaman los sinusoides maternos, que entran en contacto con los capilares y que finalmente liberan contenido, nutrientes, ¿no es cierto?, entre ellos, hacia estos sinusoides y permiten esta red de interacción que va a tener el feto con la madre, ¿ya? En ese sentido, como esto va a derivar en la placenta, se dice que la placenta en el fondo es una plataforma de interacción entre, en el fondo es un tejido mixto entre la madre y el bebé, ¿ya? En desarrollo, en el embrión en desarrollo. Esa. Y eso, la placenta lo que va a permitir esta plataforma no es que entren en contacto las dos circulaciones, sino que en esta plataforma como hace una especie de buffer para que no haya un contacto directo entre la circulación materna y la circulación fetal, sino que el contacto sea a través de esta plataforma de intercambio que sería la placenta, ¿ya? Y la placenta va a actuar evidentemente también como barrera para infecciones, para todo tipo de cosas, ¿ya? Y ahí que muchos virus sean capaces de atravesar esta barrera y otros virus no sean capaces de atravesar. Ya. También posteriormente, ya al final de la segunda semana, se forma el senoma extraembrionario y el senoma extraembrionario también va a pasar a formar parte de esa placenta, ¿ya? El mesodermo extraembrionario, el sincicio trofoblasto y el citotrofoblasto van a ser, en el embrión en desarrollo, van a formar el corion, y que el corion es la base, ¿no es cierto?, como decía yo, de la formación de la placenta posteriormente. Bueno, mientras el tejido se va diferenciando y tenemos la capa de epiblasto, hipoblasto y mantenidas, ¿no es cierto?, se forma un pedículo de fijación, ¿ya? Entonces, esto queda embebido dentro del líquido, que es el mesodermo extraembrionario, y eso permite, este pedículo de fijación va a ser donde se vayan a producir procesos de angiogénesis, ¿ya?, que es la formación de vasos sanguíneos. Entonces este pedículo de fijación va a ser la vía por la cual se va a generar una vía circulatoria hacia el embrión en desarrollo. ¿Y eso qué es lo que es posteriormente? El cordón umbilical. Ya. Bueno, entonces en esta fase tenemos la tercera semana ocurre lo que se llama el fenómeno de gastrulación, que es la formación de las tres capas, ¿ya? Entonces nosotros teníamos un disco embrionario bilaminar, que era el epiblasto con el hipoblasto, y posteriormente en las etapas posteriores lo que se va a producir es que se van a diferenciar el epiblasto en este disco embrionario trilaminar, que va a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que va a formar todas las capas posteriores, todos los tejidos del individuo de formación, ¿ya? Entonces el embrión genera estas tres capas y estas tres capas determinan, ¿no es cierto?, que todos los tejidos van a ser formados a partir de esas tres capas, ¿ya? Y finalmente va a llegar a la etapa posterior, que es producir la placentación, y ahora en la placentación es la formación, el traspaso del corion a este tejido, ya que este tejido corresponde a el tejido de la plataforma de intercambio entre la madre y el hijo, y que en esta etapa se establece que hay una circulación materna, hay una circulación del embrión en desarrollo, y eso permite, ¿no es cierto?, que ocurra el intercambio de nutrientes, la eliminación de desechos, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, etc. ¿Ya? Bueno. ¿Qué es lo que pasa a través del embrión? En el sincicio trofoblasto lo tenemos a este nivel, ¿no es cierto? Están las redes lagunares que tienen contenido de los vasos sanguíneos paternos a esta zona de acá, ¿ya?
está el citotrofoblasto, y el citotrofoblasto va a empezar a formar una estructura distinta esta vez, que se llaman las vellosidades coriónicas. Estas vellosidades coriónicas son prolongaciones que empiezan a penetrar dentro del tejido del sencillo trofoblasto, y bueno, este tejido en desarrollo va a establecer la base de la formación de la placenta, ¿ya? Entonces se forman estas vellosidades coriónicas, ¿no es cierto?, que son las proyecciones del corión hacia el endometrio. Bueno, entonces si ustedes se fijan, estas son las vellosidades coriónicas, y en esta etapa se van a inducir los procesos angiogénicos que van a permitir la generación de vasos sanguíneos a nivel del embrión, ¿ya? En etapas tempranas el tejido se alimenta de manera simple por líquidos que fluyen en las cavidades, ¿no es cierto? Pero a este nivel ya llegamos a un punto donde la cantidad de células que está requiere un sistema circulatorio, y por ende el sistema va a empezar a generar estos vasos sanguíneos, ¿ya? Y entonces estas vellosidades se ven revestidas por estos vasos sanguíneos, que son los que van a permitir este intercambio. Entonces, las vellosidades coriónicas, ¿no es cierto?, están en contacto, ¿no es cierto?, con las redes lagunares, ¿ya? Las redes lagunares que contienen nutrientes que fueron liberados por los sinusoides maternos hacia esta zona, ¿ya? Y de esta manera el intercambio, si ustedes se fijan, empieza a ser no directo, sino que está revestido por una capa de células, y posteriormente el contenido que está aquí en este espacio intervelloso es un contenido mixto, ¿ya?, entre lo que se libera a esta zona y lo que libera la madre a el espacio de esa red lagunar. Entonces el proceso angiogénico se fue expandiendo a través del embrión y forma en el pedúnculo, ¿no es cierto?, la vena umbilical, ¿ya?, y las arterias umbilicales. Entonces esto permite que a partir de toda la red conectora, ¿no es cierto?, con las redes lagunares, entonces esta circulación va a llevar los nutrientes hacia el embrión en desarrollo, ¿ya? En esta etapa ya la calidad amniótica es mucho mayor, el embrión ya está en desarrollo, el saco vitelino se mantiene, pero va a ser eliminado en las próximas etapas porque su función de nutrición se cumple en etapas tempranas, ¿ya? Y aquí se produce lo que se conoce como el fenómeno de placentación. Este es el tejido final. Si ustedes se fijan, esto se diferenció a tal nivel de que nosotros tenemos ambas circulaciones. No se nota aquí, pero aquí dice tejido basal del útero y velocidades coriónicas. Entonces tenemos el tejido materno, ¿ya?, y el tejido de las vellosidades coriónicas del embrión. Eso es básicamente la placenta, ¿ya? Es un tejido mixto, como les decía yo, entre la madre y el feto en desarrollo, y estos vasos sanguíneos se van a conectar con el corazón embrionario mediante las arterias umbilicales y la vena umbilical, y eso va a hacer que en esta fase la sangre materna circula junto a los vasos sanguíneos del feto, ¿ya? Y eso permite la nutrición del feto durante lo que resta de los 9 meses de embarazo, ¿ya? La placenta. Bueno, y la placenta tiene este rol secretor, ¿no es cierto? La placenta, el corión inicialmente, pero la placenta posteriormente secreta la hormona gonadotrofina coriónica humana, que mantiene el cuerpo lúteo mientras es necesario, hasta que la placenta cumple el rol de liberar, ¿no es cierto?, las progesteronas y estrógenos que permitan mantener el endometrio estable, ¿ya? Posteriormente también es la placenta la que libera la relaxina, la hormona somatotrofina coriónica también, que prepara las glándulas mamarias para la lactancia, y hormona liberadora de corticotropina que establece el momento del parto. ¿Cuál es la hormona liberadora de corticotropina? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué la secreta? Normalmente. La gonadotrofina coriónica. Perdón, la liberadora de corticotropina. Sí, el total, ¿ya? Y eso permite la liberación de la CRH, y esa normalmente, ¿qué es lo que hace? Induce La liberación de adrenalina, cortisol, ¿ya? ¿Y por qué es importante el cortisol en este caso?
para Exactamente, para establecer cuál es el momento del parto. El cortisol tiene un rol fundamental en la maduración de algunos tejidos del feto, por ejemplo, el tejido pulmonar, es sumamente dependiente del cortisol, y además de eso establece el momento del parto. ¿Ya? Entonces el hecho de que la placenta y no es cierto, el hipotálamo esté liberando esta hormona permite la liberación, un aumento de los niveles de cortisol, y son ese aumento de los niveles de cortisol lo que va a permitir el parto finalmente, maduración y parto. ¿Ya? Entonces el cortisol tiene un rol importante en el embarazo, sobre todo en la fase final del embarazo. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? Profe, Sí. la hormona liberadora de corticotrombina entonces la produce el hipotálamo y la placenta. Claro, en este caso lo puse la placenta. ¿Ya? Porque es un aumento de los niveles y eso no es regulado hipotalérgicamente, es regulado para la placenta porque la placenta va a ser el tejido del feto en desarrollo. Y ese cortisol tiene que permitirle a ese feto en desarrollo madurar. Ya, eso era. Ya, miremos mañana.